Muy bien, pues si os parece empezamos. Primero de todo, agradeceros a todos los que nos acompañáis en el webinar de esta tarde y también a los ponentes, por decirlo de alguna manera, aunque sea vía virtual. Hace 15 días ya hicimos un webinar enfocados también hacia los propietarios de hoteles y yo creo que en ese webinar se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Y aparte de la experiencia que estamos teniendo, yo creo que todos los que participamos en el webinar y también los que nos acompañáis, es que la visibilidad va cambiando prácticamente cada semana o cada día, ¿no? Por lo tanto, hemos pensado que hacer una segunda parte de este mismo webinar era muy interesante y era muy adecuado para, primero, tratar nuevos temas que han ido sucediendo durante estas 2 semanas o que se están poniendo o que tenemos que tratar durante las próximas también semanas, y también incluso revisar algunos de los temas que también tratamos en el anterior webinar, ¿no? Porque también la evolución que han ido teniendo durante estos 15 días ha sido importante. Entonces, la estructura del webinar va a ser muy similar a la anterior. Vamos a tener 45 minutos donde vamos a plantear una serie de puntos y temas a los tres ponentes, y luego los últimos 10-15 minutos los vamos a dedicar a preguntas que puedan tener los que nos acompañan para ir resolviéndolas también. Durante esta última parte del webinar será Bruno quien gestione las preguntas y también que nos haga unas conclusiones. Al igual que en la anterior ocasión, para llevar a cabo el webinar contamos con la colaboración de Ramón Garayar, CEO de GAT Gestión de Activos Hoteleros, Emiliano Garayar, CEO de Garayar Abogados, y de Felipe Klein, director de inversiones de HI Partners. Gracias a los tres por acompañarnos una vez más. Y si os parece, vamos a entrar en materia porque el tiempo pasa volando y siempre nos queda al final muchísimas cosas en el tintero, ¿no? Yo el primer punto o tema que os quería plantear hoy es el tema de la desescalada, ¿no? Yo creo que durante estas últimas semanas prácticamente está en boca de todos la palabra desescalada. Hemos estado viendo por parte del gobierno diferentes esquemas o planteamientos que, además, pues bueno, por mala suerte, al igual que en otros temas, pues va cambiando día a día y se van haciendo nuevas versiones, por decirlo de alguna manera. Y en base a esto, un poco lo que os quería plantear inicialmente es un poco cómo estáis viendo esta desescalada, ¿no? Si creéis que la temporada de verano del 2020 para los hoteles de la península está perdida, y esto lo enfocaría quizás Felipe y Ramón, si nos podéis dar vuestra visión al respecto. Y al igual que hablamos de la península, también del caso muy concreto de Baleares y Canarias, ¿no? Saber si la apertura gradual de estos dos destinos fundamentales para el panorama vacacional a nivel de España, ¿veis una apertura gradual de estos destinos o realmente pues, podemos estar por perdido también la temporada de verano? No sé si Ramón o Felipe, como queráis. Sí, Ramón, empieza tú, Ramón. Muy bien. Vale, rompo yo el hielo. Siempre hemos estado hablando en estas ocasiones de incertidumbre y yo creo que seguimos igual. Está en la gestión permanente de la incertidumbre y de los cambios, como decías tú, no en los últimos 15 días, sino directamente cada minuto, ¿no? Ayer se produjo la solicitud de desescalada por parte de muchas regiones, porque ya no se puede hablar ni de provincias, porque hay zonas que sí, zonas que no. A mí me llamaba la atención que dentro de la provincia de Granada, quien no había solicitado la desescalada, el pase de la fase 0 a la fase 1 había sido Granada ciudad, y la provincia de Málaga había sido Málaga ciudad. O sea, quiero decir que dentro de cada provincia, de cada territorio, pues hay zonas, áreas en las cuales está solicitado o no. Hay algunas regiones o espacios territoriales que han sido muy coherentes, como puede ser Barcelona ciudad, que no lo ha solicitado, por lo menos la información que yo tengo, y que espera, pues oye, más adelante para ese cambio de fase de 0 a 1, como están solicitando el resto. También estaba verificando cuándo nos iban a responder. Digo nos iban porque, bueno, creo que nos afecta a todos, ¿no? Entonces la respuesta parece ser que nos la iban a dar o el viernes por la tarde o el sábado por la tarde. O sea que para un cambio de fase el 80% del territorio nacional, de repente, pues y que empieza el lunes, la decisión se va a tomar pues en el transcurso del día de mañana o el sábado, ¿no? En cualquier caso, lo que decíamos, desescaladas en el mundo hotelero, pues evidentemente
va a ser muy complicado poder abrir ningún negocio hasta que no estemos en la última fase o que ya estemos directamente en la nueva realidad, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que sí pueden hacerse cosas, se pueden abrir hoteles, dependerá muchísimo del destino, si es urbano, si es vacacional, si es penínsulas, si es islas, incluso en algunas zonas determinadas. Pero para mí, lo que decías, gestión de la incertidumbre de cada día y tema de desescalada, hasta que no estemos dentro de la nueva normalidad, yo creo que no es factible. No es factible por muchos porcentajes que nos pongan en las terrazas y por muchas cosas que nos vayan marcando. Así, mira, el protocolo, por ejemplo, de lo que tenemos que llevar a cabo en los establecimientos turísticos hoteleros, pues hay 2 borradores, ya no hay uno, hay 2 dando vueltas por ahí y se supone que mañana lo han hecho ICTE con la Confederación, con la FEAT, por orden del Ministerio y parece ser que se aprobará mañana, pero tampoco tengo la certeza que sea así. Seguro que vosotros, oye, luego lo comentamos si queréis. En los borradores que están circulando, la verdad es que todas las medidas son muy coherentes y bastante afinadas. Hemos estado revisando en la parte hotelera, hoy Hosteltour hace un resumen bastante interesante. Y la verdad es que las medidas pues son, oye, de sentido común, lo primero, coherentes, y gran parte de ellas serán medidas transitorias, temporales, hasta que superemos esta situación. Luego, si quieres, hablamos de aperturas, fechas y estas cosas. Perfecto. Felipe. Sí, vamos, yo me sumo al tema de la incertidumbre. O sea, más allá de la escalada, yo creo que la gran pregunta es el impacto que puede haber para los hoteles en cuanto a la temporada. O sea, yo creo que está totalmente relacionado y con eso nuestra visión ahora mismo en el vacacional y quizás en el urbano a nosotros se nos escapa algo más por la exposición que tenemos, pero en el vacacional entendemos que a día de hoy ya quedan pocos en Baleares que consideren que, oye, pues que la temporada se puede medio salvar. O sea, hables con quien hables, yo creo que todo el mundo tiene asumido que como mucho va a abrir parcialmente y hay algunos como nosotros que consideramos como caso base tener los hoteles cerrados en Baleares. En Canarias 3/4 de lo mismo. Y en Península yo creo que ahora mismo es los únicos destinos donde esa posibilidad sí que está. El problema es que toda esta incertidumbre de la que hablamos, toda ejerce presión o sobre los precios o sobre los costes operativos, ¿no? Entonces, aunque podamos traer clientes, que ahora mismo creo que es una gran incógnita porque vale, está el mercado nacional, pero el mercado internacional yo creo que va a ser muy complicado. Pero es que una vez el cliente llegue, está por ver al precio al que llega y operativamente cuál es el coste de tenerlo, ¿no? Porque pues, todos estos protocolos, como dice Ramón, hay borradores dando vueltas, pero claramente van a tener un impacto en la operativa seguro, ¿sabes? Y por eso creo que nuestro punto de vista aquí es tener paciencia y pensarse mucho los movimientos, ¿no? Porque es muy duro decirlo, pero al final un hotel cerrado sabes lo que cuesta, ¿no? Un hotel abierto, pues con toda esta incertidumbre no lo sabes. Y además seguimos sin tener visibilidad sobre el tema de los ERTEs de fuerza mayor. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que barajar cualquier escenario, al menos en las islas de apertura, para nosotros ahora mismo no es el escenario base, ni aunque quisiésemos. Y luego en Península, pues obviamente sí, a nivel de apertura, pero con toda esta incertidumbre habrá que ver realmente la rentabilidad de todo eso, ¿no? Y ya digo, el verano está a la vuelta de la esquina y ahora mismo ya no es solo cómo llega el cliente, sino todo ese abanico de incertidumbres adicionales que creo que son las que acabarán determinando si es rentable o no abrir un hotel vacacional esta temporada. Ya digo que en el urbano se me escapa un poco más, pero mi impresión es que debe ser igual o peor la foto ahora mismo, porque el corporativo y el MICE, pues evidentemente yo creo que le podrá costar un pelín más incluso que al puro leisure, ¿no? Yo creo en esa incertidumbre de la que hablas, Felipe, además, yo creo que hay una serie de factores además que tenemos que añadir allí, ¿no? Por un lado, la conectividad aérea, que además va totalmente ligada a las restricciones para la movilidad del turismo internacional.
Luego también cómo se están posicionando, cómo está afectando la situación de la turoperación y los intermediarios, ¿no? Estamos viendo en algún caso negativas de pago de servicios prestados, estamos viendo modificación unilateral de algunas políticas de cancelación por parte de las OTAs. Un poco cómo estáis viendo esto, y quizás aquí tú también, Emiliano, nos puedes aportar un poco de luz sobre, desde el punto de vista más jurídico y legal, ante el comportamiento de esta turoperación o de estos intermediarios, ¿no? Y luego hacia esta falta de conectividad aérea. ¿Cómo lo estáis viendo? No sé, Emiliano, si quieres empezar tú dando un poquito más la visión jurídica, y luego Ramón y Felipe comentáis un poco la situación que os estáis encontrando en estos aspectos. Gracias, Albert. Bueno, efectivamente, digamos que hay 3 puntos que has tocado, que todos están relacionados. Realmente tenemos un alto grado de incertidumbre, como exponían tanto Felipe como Ramón, en relación con lo que depende de nosotros, que son las condiciones de apertura, los protocolos de sanidad e higiene, seguridad y salud, y las cuestiones de movilidad interior dentro de interprovincial, intrarregional y dentro de España, y también con las islas. Pero la incertidumbre es aún mucho mayor porque la complejidad es más grande en relación con la situación de la distribución, porque en gran medida la distribución está en manos de empresas no españolas. Yo creo que es una debilidad grande de nuestro sector el hecho de que se haya abdicado de la gestión directa del cliente final y esté intermediado por terceros que tienen otros intereses, ¿no? Y es efectivamente el caso de cliente internacional. Consideramos todos que es prácticamente seguro que la temporada está mayoritariamente perdida, tanto en península como en archipiélagos. Aunque sí que hay un gran interés de la gran distribución alemana por iniciar operaciones, y sí que están presionando fuerte y presionando duro también la red de agencias de viaje. Hay más de 4.000 agentes en Alemania de viajes activos, y están presionando mucho y duro al gobierno alemán. Pero la apertura de vuelos internacionales depende de una acción coordinada de la Unión Europea, y ahora mismo no tenemos ninguna visibilidad y hay todo tipo de especulación. En cualquier caso, hay tantas dudas sobre condiciones de reciprocidad, pasaporte biológico, cuarentenas, pruebas o test serológicos, etcétera, que yo creo que es inútil intentar profundizar por ahí. También otro aspecto de la distribución es que están agravando la situación de debilidad financiera o los problemas de caja de los agentes locales españoles, en concreto del mundo hotelero, porque, como tú bien indicas, sobre todo en el caso de Canarias, están retrasando los pagos de los servicios prestados en la temporada alta, y esto está debilitando. Incluso en el caso de TUI se filtraba que hay una plataforma de hoteles canarios que se ha constituido con una representación común para exigirle a TUI que atienda sus obligaciones y compromisos, porque ahora mismo es prácticamente usurario el planteamiento de pagos que está realizando. Y adicionalmente está todo el problema de los bonos y las cancelaciones, ¿no? Las obligaciones de devolución del dinero a clientes. Yo creo que los hoteles no han sido muy flexibles en su política de cancelaciones o de aplazamientos con los clientes. Se ha promovido que se cambien las fechas de las reservas, pero no se ha restringido la posibilidad de devolución. Pero, sin embargo, hay varios aspectos legales complejos respecto a las obligaciones de la ley de viajes combinados, de restitución del importe de los pagos recibidos a cuenta de viajes. Y es una cadena la que se produce, que las aerolíneas no reintegran el dinero, que los turoperadores no reintegran el dinero, que las agencias no reciben ese dinero y por tanto no pueden reintegrar al cliente final. Y hay un atasco inmenso ahí en la distribución entre clientes y hoteleros, todo lo que hay en medio, incluidas las aerolíneas, con una cantidad enorme que desconocemos de dinero en el aire y en el limbo, ¿no? Que muchas legislaciones de los países europeos están siendo bastante laxas en cuanto a los términos de restitución, la española no tanto, y de hecho la gente se queja de ello, ¿no? Y por último, efectivamente, hemos visto comportamientos unilaterales, probablemente
contrarios a los acuerdos contractuales que tenían las OTAs con hoteles respecto a las políticas de cancelación, ¿no? Que han querido, entre comillas, primar a sus clientes a costa de los hoteles. Efectivamente, desgraciadamente, en una coyuntura como esta, los contratos son meramente referenciales. O sea, nadie, o sea, se lo toman como una referencia, pero no como una obligación de cumplimiento, y esto pues dificulta, lógicamente, pues el tráfico jurídico, ¿no? No sé, Ramón, si tú nos puedes dar un poco también la visión, sobre todo desde vuestro punto de vista de operador, cómo están funcionando estas negociaciones con estos intermediarios, con las OTAs, si os habéis encontrado ante este escenario y en tal caso un poquito cómo lo estáis solventando, ¿no? Cómo lo estáis gestionando. Bueno, si alguien ha tenido ocasión de ver los acuerdos comerciales, entre comillas, contratos con los mayoristas y turoperadores, más allá de los contratos de garantía, podrá entender claramente a qué nos referimos. Son acuerdos comerciales que luego tienen más letra pequeña que un préstamo de un banco y que en muchas circunstancias y situaciones pues ni tan siquiera la jurisdicción es española ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo no digo que esté bien hecho o mal hecho, pero el uso y costumbre de los acuerdos comerciales que hay con los mayoristas, turoperadores, incluso con OTAs, pues son unos documentos un tanto muy complejos y no siempre suficientemente claros como para apoyarnos. A nosotros nos ha pillado, no es el gran agujero lo tiene Canarias, TUI debe más de 200 millones de euros a los hoteleros canarios, por lo tanto de reservas ya pasadas, es información periodística, no es mía, y evidentemente os podéis imaginar porque vienen de esa temporada alta de Navidad, enero, febrero, y ahí sí tiene volumen de negocio. En nuestro caso, como todos los hoteles que teníamos abiertos en este invierno han sido hoteles vacacionales, mercado golf, mercado internacional, pero no hemos tenido ninguna dificultad con los turoperadores. Generalmente son turoperadores más pequeños de Norte Europa, de Alemania también, británicos, pero más pequeñitos y más específicos de segmento golf. En algunos casos nos han pedido la restitución de los depósitos, de algún depósito que nos habían hecho para un grupo determinado porque no había podido viajar, pero ellos han sido flexibles en cambios de fechas y ha sido muy pro negocio para todos, ¿no? Por lo tanto, nosotros directamente no hemos tenido ningún impacto de momento y cara, no tenemos hoteles con garantías. Por lo tanto, pues en un hotel que tenemos un acuerdo de depósito del turoperador ya nos dijo que hasta que no tuviera un poco de visibilidad, pues que eso se quedaba en suspenso, la parte de los depósitos, pero no tenemos, no nos deben dinero. No sé, así Felipe. Todo... Perdona, Sí. acaba. No, está bien. No, Felipe, te quería un poco preguntar, ¿no? Sobre vosotros que tenéis varios grupos hoteleros que os gestionan diferentes activos. No sé si también os habéis encontrado, os han trasladado también esta tesitura o os habéis encontrado directamente también con esta situación. No, sí, o sea, totalmente, ¿no? Ahora, también hay cuentas a cobrar y cuentas a pagar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese también pues, es un ejercicio que hay que hacer y al final, pues bueno, en el negocio vacacional también tienes mucho depósito, ¿no? O sea, aparte de dinero por servicios prestados, por suerte también hay cierto depósito que ayuda en esa negociación con los turoperadores, pero evidentemente sí, o sea, yo creo que la política de pagos cero, pues es una situación que está ahí y que ahora mismo está generando las tensiones de tesorería pues que está generando sin haber llegado aún a la temporada de verano, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo ya existe una tensión de tesorería muy fuerte provocada por este aspecto y evidentemente a medida que la temporada avance, si avanza como parece, pues eso no hará más que incrementar esa tensión, ¿no? Uh-huh. Correcto. Hablabais antes, al inicio, sobre todo tú, Ramón, de las nuevas regulaciones que parece tienen que ser aprobadas mañana, ¿no? De que ya tenemos 2 versiones de los manuales, de unas inversiones o actuaciones que habrá que hacer de cara a la nueva normalidad, ¿no? Pero por otro lado nos estamos encontrando un poco lo que planteáis, ¿no? Si realmente podremos abrir los hoteles en península, en islas, el tema urbano también, que lo habéis tocado un poco por encima. Me gustaría un poco que nos explicarais la razonabilidad, ¿no? Que puede tener esas inversiones en CAPEX, OPEX que sean necesarias para hacer frente a esta nueva situación.
ante la posible temporalidad que puedan llegar también a tener estas inversiones, ¿no? Y un poco las actuaciones que se están pidiendo, si habéis podido revisar un poquito la solicitud o las actuaciones la regulación que nos piden, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? No sé si quieres, Ramón, un poco que mencionabas ya la revisión de estos documentos. Bueno, pues digo, al menos hay 2 borradores, al menos, ya sabes que muchas veces puede haber por ahí más borradores, pero la verdad es que son, ya te decía, que lo que yo he estado leyendo, revisando y viendo tiene mucha coherencia. El gran problema de estas inversiones, primero, hay bastante CAPEX, por lo tanto la mayoría de los contratos CAPEX significa inversión por parte de la propiedad. Las relaciones de los propietarios con los operadores, pues evidentemente, dadas las circunstancias y la casuística, pues están también en tensión por las negociaciones que se están produciendo. Por lo tanto, es un ingrediente más a añadir de unas inversiones que en la mayoría de los casos son absolutamente temporales. Tenemos la mala experiencia en España de la ley antitabaco, en la cual durante un periodo, yo no sé si superó los 6 meses, creo que no, obligó a hacer zonas diferenciadas, veladores, a ver deshumidificadores, a ver, yo qué sé, muchísimas, las separaciones físicas, las mamparas de cristal, o sea, la mayoría de los restaurantes, hoteles decidieron hacer una inversión importante para salvar a los clientes fumadores con áreas determinadas y al final, de la mañana a la noche, se acabó la regulación, se prohibió fumar en los hoteles y directamente todas esas inversiones no fueron compensadas por nadie, ¿no? Por lo tanto, ¿inversiones hay que hacer? Sí, están. Y luego están las inversiones en infraestructura o en equipamiento y después están las inversiones, los protocolos que hay que seguir de higiene y, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, si cada vez que alguien se levanta de la terraza y se sienta otra persona en la terraza, antes tiene que desinfectarse, higienizar la terraza, las sillas y las mesas. En el caso de los baños, pues creo que habían puesto, no sé si aparte del uso, hablo de ya en la nueva normalidad, que había que estar por lo menos 5 veces al día, se tenía que limpiar el datáfono, cada vez que se utiliza se tiene que desinfectar. Y luego, más allá de las separaciones físicas, hay que poner marcas en el suelo prácticamente en todas las zonas comunes, todas las áreas, en las limitaciones de los ascensores, hay que poner muchísima información de paneles escritos con las normativas propias, hay que incluir toda la normativa propia en las confirmaciones de reservas que estén de acuerdo a los protocolos. O sea, quiero decir que hay una batería enorme, no solamente del CAPEX. Yo entiendo que hay cosas que es inviable. En una mesa de restaurante es lógico o tiene sentido una separación, pero no tiene sentido estas cosas que hemos ido viendo de una mampara de metacrilato entre los comensales, ¿no? Esto, evidentemente, yo creo que se va a dilucidar y se va a ver claramente, pues mañana, si realmente se aprueba el modelo que ha propuesto ICTE. Y que bueno, pues tiene más sentido. Separación de mesas sí, relativa limitación de aforos, a ver qué pasa con el tema de los ascensores, porque claro, hablamos de hoteles vacacionales, pero imagínate en Benidorm, un hotel de 40 plantas, que tiene el Hotel Bali, creo que son 40 o 42, pues claro, si el uso del ascensor está restringido solamente a 2 personas o a 4 personas cuando la capacidad es 25, pues puedes imaginar el Belén que se puede montar allí. Y luego hay una inversión importante en OPEX, o sea, gastos del propio operador, y luego hay un tremendo esfuerzo de plantilla que se tiene que hacer cargo especialmente de refuerzos de limpieza y de duplicidad de puestos. Por lo tanto, y después tienes que, de manera escalada, tienes que ir incorporando a las plantillas. Por ejemplo, en el comedor de empleados, si se da comida de empleados, que la mayoría de los hoteles de vacaciones se hace, hay que prácticamente duplicar los horarios para que cada uno no coincida con el compañero, igual en los accesos, en las entradas. O sea que no solamente es un tema de inversión, sino también es un tema de operación, como bien comentaba Felipe antes. A ver si los números, ¿qué números podemos hacer? Los presupuestos van a estar divertidos para esta temporada.
Sí, la verdad es que nosotros también hablando, ¿no?, con muchos operadores nos estamos viendo, ¿no?, que dicen, bueno, ¿cuál es el plan de negocio que tenemos que aplicar, ¿no? Hay algunos que hablan que tienen ya 3 planes de negocio en función de, ¿no? Nos he encontrado algún caso de algún operador con un plan de negocio que dice, oye, yo este año no abro y todo lo que pueda abrir y pueda pues sacar de provecho, pues adelante, será bienvenido, ¿no? Pero realmente nos encontramos con muchísimos escenarios, ¿no?, o diferentes situaciones. En vuestro caso, Felipe, aparte de no sé si has tenido oportunidad de revisar estos planteamientos que se van a hacer desde la Administración, no sé si también con los grupos hoteleros ya habéis empezado desde hace tiempo a hablar de estas posibles inversiones en CAPEX necesarias para la adecuación de los hoteles. ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto? Es que yo creo que este es el punto clave, ¿no? Lo comentaba antes. O sea, como principio general, o sea, yo creo que no hay que tener demasiada prisa en hacer demasiadas cosas. O sea, se entiende que en una situación, ¿no?, pues, por la que llevábamos, ¿no?, de aislamiento, etcétera, y todo el mundo quiere hacer muchas cosas, todo el mundo quiere abrir los hoteles y todo el mundo se le ocurren, pues, mamparas y muchas soluciones, ¿no? Pero la única realidad es que en un negocio, yo diría, del 3-4 estrellas, todo incluido, ¿no?, que es un porcentaje relevante si estamos hablando del vacacional, es un negocio que va al céntimo. Entonces, quiero decir, hay que pensárselo muy bien antes de abrir ciertos negocios, sobre todo vacacionales, porque es lo que comentaba Ramón, o sea, ya no es solo, o sea, es a nivel operativo y a nivel de CAPEX. Y en el CAPEX seguro que serán la mayor parte de esas medidas muy temporales, ¿no? A nivel operativo, pues aquí yo creo que es una discusión interesante, cuánto de todo esto se va a quedar, ¿no? Mi opinión personal es que yo creo que esta crisis seguramente vaya a acelerar mucho todo el proceso tecnológico enfocado a la operativa, es decir, los check-ins online, todo el tema de las reservas dentro de los hoteles. O sea, yo creo que va a haber una aceleración de cosas que ya se venían haciendo y que había algunos segmentos más actualizados. Yo creo que el urbano había hecho un trabajo relevante en toda esa línea, y quizás el vacacional, por un poco la comercialización un poco diferenciada, pues ahí le costaba más entrar. Yo creo que ahí va a haber una aceleración, claramente, y seguramente eso es lo que nos llevemos seguro de esta crisis. Y luego, en la parte operativa, pues obviamente yo creo que va a haber cambios que se queden, pero no van a ser la mayoría. Y además creo que no va a venir tanto por una imposición del gobierno, sino que van a ser los propios clientes o los turoperadores los que marquen un poco cuál es la línea entre lo que es razonable y aporta valor y lo que no. O sea, lo que comentaba Ramón, o sea, por mucho que el gobierno pretenda regular ciertas cosas, hay aplicaciones a 5 estrellas, a 4 estrellas, a 3 estrellas que pueda o no tener sentido, ¿no? Porque al final esto no puede ser una vara que vaya completamente transversal, ¿no? Y por eso digo que yo creo que mi opinión es que habrá cosas que se queden, no tantas como yo creo que parece, y luego habrá que ver la aplicación práctica de todo esto antes de tomar la decisión de abrir un hotel, ¿no? Y por eso insisto en este punto de que no solo es importante traer al cliente, que está por ver que llegue, sino realmente luego esa rentabilidad de todo lo que estaba comentando antes Ramón, ¿no? Muy bien. Una puntualización, Albert, Sí, una por favor. puntualización con el tema aéreo que estábamos viendo antes. He estado revisando un poco cuáles eran los datos del año 19 para que tuviéramos un poco de perspectiva, ¿no? ¿Cuántos de los 83,7 millones de turistas internacionales que tuvimos el año pasado, cuántos vinieron vía aérea? Un 82%. Y tenemos 12 millones de turistas por carretera. Evidentemente, si las fronteras no se abren, pues ya está. Olvídate de los 83,7 millones. Si se abren las fronteras de los países vecinos, por lo menos, pues podemos llegar a tener algo de incidencia en el mercado internacional, porque por carretera llegaron el año pasado 12 millones de turistas. Por barco 1,9 y por tren 300.000. Me he extrañado que solamente tuviéramos 300.000 vía tren, pero bueno, oye, 12 millones de turistas vía carretera, que creo que es un dato relevante Totalmente, a tener en cuenta. totalmente, Ramón.
Muy bien. Oye, la semana pasada tratamos bastante el tema contractual entre propietarios y operadores. Como esto va dirigido a los propietarios y yo creo que aún hay muchas negociaciones que siguen abiertas, a mí me gustaría un poco que nos actualizarais de cómo está yendo, ¿no?, esta evolución en las negociaciones con propietarios o con los operadores, ¿no? Añadiendo además un poco lo que has apuntado tú, Ramón, ¿no?, de que además ahora se añade un factor o ya lo teníamos, ya lo íbamos añadiendo antes del CAPEX, ¿no?, que hay que realizar, ¿no? Y que en muchas ocasiones o incluso algunos clientes nuestros nos preguntan, oye, esa inversión en CAPEX la tengo que hacer yo, la hace el operador, la adecuación de esto. No sé si primero en ese sentido, Emiliano, tú nos quieres dar un poco de barniz sobre la situación y luego si nos podéis, Felipe, Ramón, explicar dónde estáis, ¿no?, con esas negociaciones, si ya las habéis cerrado, porque también se habla mucho de que se está negociando, pero no sabemos realmente si se han cerrado muchas negociaciones. Y yo creo que alguno de vosotros en el anterior webinar lo expuso, ¿no?, que a ver cuántos de los que nos estaban oyendo habían cerrado ya esas negociaciones y ver en qué punto estamos, ¿no? Si quieres, Emiliano, para darnos ese barniz un poquito. Yo no es que me quiera proteger, pero yo creo que antes del contexto negocial, yo creo que lo deberían plantear Felipe y Ramón y luego yo ya, si queréis, hago algún apunte de índole jurídica. Muy bien, pues oye, os cede la palabra. Mayor exposición y mayor visibilidad tiene Felipe, o sea que yo le dejo arrancar y luego ya cuento lo mío. Muy bien. A ver, sí, o sea, yo con respecto al último webinar, realmente firmado a día de hoy no tenemos ninguno, pero sí que estamos redactando ya, pues diría que la mitad de los casos que teníamos abiertos, ¿eh? Con lo cual estamos contentos en ese sentido. Hay un poco de todo, o sea, yo creo que en general hay entendimiento de la situación. También creo que el decreto, que ya lo hablamos la otra vez, creo que marcó un punto importante en toda esta negociación a nivel general. Luego cada caso es cada caso, ¿eh? Pero sí que creo que el decreto puso un poco unas reglas de juego en cuanto a posponer y no condonar como punto de partida, que creo que ayudó a que las cosas se desatascasen. Y, claro, yo hablo desde nuestro punto de vista, sí que había algún planteamiento bastante radical en algún caso a nivel de los operadores en cuanto bueno, pues a no pagar renta y no saber muy bien cuál era el horizonte planteado, etcétera, que ahora mismo pues esas posturas se han corregido un poco y entonces pues sí que estamos acercando posturas, ¿no? Y al final, más allá de la propia regla general esta del aplazamiento, sí que creo que lo comenté en su día, o sea, nosotros con la visión que tenemos y creo que muchos de los inversores institucionales de más a medio largo plazo, por lo que estoy hablando con ellos y lo que estamos nosotros también llegando a acuerdos, nosotros estamos sacrificando pues ciertos cash flow a corto plazo para obtener una mejora del valor de nuestra cartera a medio largo y por el otro lado pues el operador sí que se aviene a buscar esa ayuda más a corto plazo y está, yo diría que bastante dispuesto a ver un poco a medio largo cómo ayudar en esta línea. Y ahí es un poco donde nos estamos encontrando. Siempre hay algún caso pues que sigue con una postura bastante radical en el sentido que comentaba antes y por lo tanto nosotros ahí tampoco tenemos mucha prisa ni ninguna necesidad de llegar a acuerdos que creemos que no responden un poco al histórico del hotel y a la relación que estábamos llevando. Pero ya digo que creo que esas son los menos y además son situaciones que cuando hablas un poco con el resto de propietarios se repiten, o sea, son cromos que se van repitiendo en las diferentes situaciones y al revés, todo el mundo creo que es partícipe de que la mayoría se está llegando a buenos entendimientos. Es verdad que las asesorías jurídicas de todo el mundo están muy colapsadas y por lo tanto el tema de la formalización en sí a lo mejor llega algo más de tiempo, pero ya digo que en la mitad de los casos nosotros ya estamos redactando contratos y creo que es muy buena noticia porque al final lo que hay que concentrarse ahora es en lo que veníamos comentando hasta ahora, ¿no? Es, oye, el hotel se va a poder abrir, no, hay que invertir, no hay que invertir, a nivel operativo, hasta qué punto de ocupación o tarifa me va a ser rentable abrir, o es mejor ya replantear
a medio largo plazo inversiones que a lo mejor estábamos pues más ralentizadas o que habíamos pospuesto, pues a lo mejor hacer un cambio, intentar avanzar más rápido en algunos aspectos. Bueno, creo que esa es la discusión interesante entre operador propietario y por tanto cuanto antes zanjemos la discusión sobre el tema contractual, pues es mucho mejor para todos, yo creo. Ramón, ¿os encontráis? Pues absolutamente de acuerdo con Felipe. Se está siendo los propietarios en general, siempre hay alguno un poco especial. Los family office suelen ser más complejos, los inversores institucionales tienen una visión bastante más amplia, pero es un poco lo mismo, ¿no? El operador lo que busca o lo lógico es que esté más centrado en el corto plazo y que luego a medio plazo pueda compensar de alguna manera el negocio con el negocio la parte que ahora mismo no se puede atender o que tiene dificultades, ¿no? Bueno, dificultades hay para los dos, evidentemente, pero quiero decir que el gestor habitualmente pues tiene más una visión más cortoplacista por necesidad pura del negocio que el propietario. Así todo, yo insisto, ya lo dije la otra vez, hace 15 días, que nos estamos encontrando flexibilidad, buen tono, ganas de llegar a acuerdos y no podemos decir lo contrario, al revés. En algunos casos, incluso sorprendentemente bien, por ese ánimo y por esas ganas de colaborar y de participar. No sé si en todo ese proceso de negociación, en alguno de los casos, ya comentáis, ¿no?, que de momento hay muy buena predisposición, ¿no? Pero se ha planteado el cambio de modelo, ¿no? Yo creo además en la última sesión del webinar, yo creo que fuiste tú, Felipe, también un poco que hablamos ya de la validez de esa tipología de contrato de alquiler, ¿no? Ante una industria tan complicada como es la hotelera y si es un modelo que tiende a desaparecer o no. Pusimos también sobre la mesa el tema de sucesión de empresa ante un escenario de querer recuperar el activo. No sé si os ha salido en algún caso o os ha surgido en algún caso ese planteamiento y también aquí, Emiliano, si quieres un poco recoger también lo anterior, aparte de darnos tu visión también sobre este tema, ¿cómo lo veis? No, ahora ya sí hablo ya, después de que los principals se hayan pronunciado sobre el asunto. Yo soy menos optimista que, quizá por naturaleza y por mi condición de abogado también, que Felipe y que Ramón. Durante la crisis de 2008-2009, donde nosotros profesionalmente tuvimos un papel muy activo, se impuso, sobre todo en los primeros estadios, que duraron 2, 3, 4, 5 años, una máxima que en inglés es más elegante que en castellano, que se llama extend and pretend. Que nosotros en castellano le solemos llamar la patada adelante o patada a seguir, ¿no? Yo creo que el buenismo actual entre propietarios y operadores, que probablemente va a encontrar reflejo desde luego en estipulaciones contractuales, innovaciones de contratos existentes y que, como bien dice Felipe, está en muchos casos muy, muy cercano. Evidentemente todos tenemos muchísimas urgencias y mucho trabajo en una coyuntura como esta y por lo tanto cuesta un poco más, pero sí que digamos que el extend and pretend va a tener un momento de éxito. Y sigue probablemente en la línea del decreto que apuntaba Felipe, en el sentido de que, bueno, al final se suspenden pagos y se retrasa a un momento ulterior donde las cosas vayan a mejor. Que no dista de ser una moratoria, entre comillas, en términos financieros, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que el estado de alarma va a durar menos de lo que pensábamos, porque el Real Decreto realmente dice dos cosas. La primera, que concurre en circunstancias extraordinarias que justifican la modificación contractual y el reequilibrio entre las partes, que es la famosa rebus, y que como mínimo el suelo o como máximo, dependiendo de quién lo mire, pero bueno, en todo caso el parámetro referencial es el de moratorias durante todo el tiempo que dure el estado de alarma, más 4 meses adicionales, y transcurrida esa moratoria, el fraccionamiento de hasta en 24 meses o como máximo el tiempo que reste la duración del contrato, las rentas dejadas de abonar en el periodo de la moratoria. Esto, como los créditos del ICO, esto salva
una temporada, salva el año, salva lo que fuere. Esto, pero no soluciona el problema financiero, porque en este esquema los devengos se siguen produciendo y por lo tanto el operador esa renta la debe, pero si se retrasa o se deteriora la coyuntura comercial, operativa, los ingresos no llegan. Y por lo tanto lo que estamos es generando una bola, esto que va a haber que digerir en los próximos 4, 6, 8, 10 o 12 meses en condiciones de deterioro, porque además del deterioro propio del negocio y de la falta de ingresos, se va a producir un deterioro financiero consecuencia de vencimientos, créditos comerciales, créditos ICO que van a empezar a tener que ser reembolsados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una parte no pequeña del extend and pretend que aquí que no es negativa, en el sentido de que bueno, es bueno encapsular una coyuntura particularmente delicada y quizás esto de dejar para un momento ulterior donde las cosas estén más reposadas o donde haya una visibilidad mayor sobre lo que va a ocurrir en el corto y medio plazo para adoptar decisiones, digamos, de mayor calado y más profundas, ¿no? Pero yo, jurídicamente, veo que hay necesidades de replantearse el modelo de arrendamiento, del contrato de arrendamiento de industria y de los fijos y variables, porque la distribución de riesgos es más teórica que real y al final en situaciones de estrés quizá excepcional como las que se han dado, los contratos no funcionan y todo el sistema se paraliza, ¿no? Yo creo que HI Partners tiene una visión bastante moderna en el sentido de que están muy cerca de la gestión de los activos, tiene una gestión muy activa de los activos y por lo tanto está muy cerca del negocio y probablemente lo razonable es que se polaricen los dos extremos, es decir, que vayamos a un extremo de arrendamiento fijo absolutamente aislado del negocio y un extremo de asociación muy activa al riesgo de operación por parte del propietario. Porque el medio, en situaciones de estrés o de incertidumbre, yo creo que se está demostrando que no funciona. Y por último, yo quería hacer un apunte, y es que, por ser un poco, entre comillas, anecdótico, pero estamos viendo resoluciones por causa de fuerza mayor de propietarios que en comportamientos tácticos están deseando o están pretendiendo quitarse a operadores molestos o arrendamientos esto que no les apetecía o cuyas condiciones no están actualizadas por esta vía un poco atípica, digamos, y que sí pensamos que va a dar una litigiosidad no menor, ¿no? Todas estas reposesiones de activos en España, los bancos lo saben particularmente, pero también los inversores institucionales y financieros. En España, la cuestión posesoria, la recuperación de la posesión es compleja, es muy compleja y esto va a ser un problema en situaciones particularmente deterioradas donde haya que, digamos, hacer tabla rasa de la relación, ¿no? Yo sí puedo añadir algo aquí. Sí. O sea, porque yo creo que es muy interesante este punto, ¿no? O sea, cuando en todos los últimos, yo diría 5 años, ¿no? Cuando analizabas alguna oportunidad y ibas a ver algún operador, claramente había dos perfiles de operador, ¿no? El modelo que más nos gusta a nosotros, que es el de participar en el riesgo y hacer contratos de gestión, pues obviamente a los operadores, a muchos no les encaja, sobre todo por dos cosas. Normalmente, una porque consideran que por el esfuerzo que realizan, al final el beneficio para ellos es pequeño. Y segundo, porque al final pues tampoco quieren tener al propietario controlando, pidiendo cuentas sobre lo que pasa en el hotel, ¿no? Entonces, este perfil de inversor, de ese perfil de operador, ha encontrado, por suerte, yo creo, para el mercado, porque ha sido una de las claves para la institucionalización del sector hotelero en España, pues un perfil institucional que había entrado en este mercado hotelero huyendo un poco de la renta fija y participando un poco más en este riesgo intermedio que hablaba Emiliano, ¿no? Es decir, al propietario de renta fija pura y al propietario de riesgo, este segundo, pues yo creo que cada vez un pelín más, pero hay poca gente, poco inversor que esté entrando aún en este perfil. Realmente yo creo que la institucionalización en España venía por el perfil intermedio. Y creo que eso ha sido muy beneficioso
Ha sido muy beneficioso para todos, ¿no? Y creo que ha sido una herramienta de crecimiento para las cadenas, ha sido un incremento de la liquidez del mercado, en eso ha beneficiado pues, en los asesores. O sea, quiero decir, ha habido una transformación muy relevante que creo que ha venido, más que por nosotros o por el perfil más nuestro, ha venido por ese mundo más intermedio. Claro, desde mi punto de vista, los operadores deberían de plantearse muy bien cuál es la posición que van a tomar ahora mismo con ese tipo de operador y cómo van a honrar o no a la renta. O sea, yo entiendo la situación actual, entiendo que es una situación extraordinaria, pero lo es igual de extraordinaria para el propietario que para el operador. Entonces, la actitud de intentar cargar de este riesgo al propietario y si encima eso sale bien, desde mi punto de vista, puede acabar con gran parte de lo construido en los últimos años en el mercado español, sobre todo en el vacacional, pero también en el urbano, ¿no? Entonces, yo creo que cada caso es cada caso, pero un hotel que ha estado dando un rendimiento muy relevante en los últimos años, muy por encima de las expectativas tanto del propietario, pero sobre todo del operador, esta situación actual, donde además, como digo, hay un marco ahora mismo de un decreto, que estoy de acuerdo que en algunos casos puede ser una patada para adelante, pero bueno, es un marco. Una posición muy agresiva por parte de los operadores realmente puede poner en cuestión el modelo, llevarnos a esa polarización que está hablando Emiliano, y creo que nadie va a salir ganando a medio o largo plazo de esta postura. Entonces, eso para nosotros tenemos pocos contratos en esa tesitura y lo tenemos muy claro, pero quiero decir, ya pensando más ampliamente en el sector, creo que no conviene demasiado ahuyentar al inversor institucional que estaba en esa posición intermedia. O sea, creo que realmente puede ser un problema gordo a medio o largo plazo. Yo voy a hacer un apunte también, Felipe, porque hay cierta distorsión de mercado, o ha habido cierta distorsión de mercado en cuanto al modelo de explotación consecuencia del estatuto de Socimi. No es bueno cuando el legislador impone un modelo de explotación económico. Y en este caso, la subordinación del privilegio fiscal de las SOCIMIs a la existencia de contratos de arrendamiento ha ejercido una presión y cierta distorsión entre la capacidad de elección de cuál era el modelo óptimo de explotación. O le han cambiado el nombre. Sí, pero bueno, al final hay un condicionante fiscal y legal importante y yo no tengo ningún dato para afirmar lo que voy a decir, pero no pondría mi dinero en el mantenimiento del Estatuto de Socimi en los términos en los que se encuentra actualmente vigente en el medio plazo. Muy bien. Ramón, ¿quieres añadir algo más sobre este aspecto? Bueno, el tema de las SOCIMIs que apuntaba Emiliano, creo que la legislación en España o los condicionantes son bastante diferentes a los que hay en otros países, ¿no? Parece ser que había huida de parte de inversores españoles hacia SOCIMIs francesas o equivalentes y que modelos como americanos que llevan como los REITs, llevan mil años, pues no había ese modelo de obligación de tener un tipo de contrato u otro. Ya no seguro que nos puede explicar un poco mejor o darle una visión, pero bueno, que es poco peculiar en la legislación española. Así todo, estoy de acuerdo con ellos. Polarización y el tema de propietarios que están a medio camino, esa flexibilidad, pues va a haber ahí grandes dificultades para llegar a acuerdos. Pero yo suscribo totalmente lo que ha dicho Felipe. O sea, el elemento más importante de la inversión es la institucionalidad, o lo que nosotros llamamos seguridad jurídica. Es la previsibilidad de las relaciones comerciales, de poder exigir el cumplimiento de los contratos en los términos que están pactados, etcétera. El cambiar las reglas a mitad de partido puede ser un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo va a dañar mucho al sector y a la inversión. Muy bien, oye, cambiando un poquito de tercio, ¿no? Y que nos quedan 10 minutos. No sé si hay alguna pregunta, Bruno,
de los que nos están siguiendo en el webinar. Pero antes yo os quería plantear un tema, ¿no? Y es que ante la situación que vamos describiendo durante todo el transcurso del webinar, está claro que hay una situación financiera con una tensión de tesorería y tensión financiera en general que habrá que gestionar, ¿no? Debido pues, a muchísimos riesgos latentes en el sector. Hemos hablado de touroperadores, hemos hablado de las líneas aéreas, agencias. ¿Estáis o prevéis ver situaciones complicadas de operadores en los próximos meses? Y quizás también, Felipe, si tú ahí nos puedes dar un poco tu visión, ¿no? A nivel del mercado de inversión y perspectivas de inversión en el futuro que creéis que puedan haber. Felipe, si quieres... Sí, o sea, yo creo que la pregunta va muy relacionada con todo lo que venimos hablando. Es decir, yo creo que en la medida en la que, o sea, claramente ahora mismo está la banca en general apoyando, ¿no? a las cadenas, sobre todo a las más importantes. Y yo creo que los próximos 12, 18 meses van a venir muy marcados. Yo creo que hay dos temporadas muy clave. La primera es la de verano de este año, a nivel Baleares, y luego tenemos el invierno, que es Canarias, pero también Caribe. O sea, yo creo que cadenas con exposición a Caribe, ojo, porque ahí sí que hay un... O sea, si hablamos de cuánto cuesta cerrar un hotel en España comparado con lo que cuesta cerrar un hotel en el Caribe, donde además nunca se habían cerrado, o sea, o no era habitual cerrar hoteles, eso yo creo que puede ser bastante determinante, ¿no? Por otro lado, es verdad que el nivel de liquidez que hay ahora mismo en el mercado es altísimo. Y por lo tanto, y todo el mundo, mi impresión es que está pensando desde el lado de la inversión que esto puede ser una situación como la de la post-2008-2009, ¿no? Y yo creo que realmente, precisamente por ese nivel de liquidez e institucionalización que hablábamos antes, esperar descuentos brutales con respecto a los niveles del 17, 18 y 19, yo creo que no es razonable pensar que eso esté allí, pero es más, desde mi punto de vista, por el nivel de liquidez del mercado que no porque puedan o no haber situaciones de tensión por parte de los vendedores. Al mismo tiempo, sí que también creemos que, aunque el descuento pueda no ser volver a niveles de 2013-2014, que yo creo que no va a volver a esos niveles, que eso representaría de media estar en torno a descuentos del 50%, yo creo que en ningún caso vamos a estar ahí. Soy más de la opinión que vamos a estar en torno a descuentos del 20, 25 o 30% máximo, con pocas operaciones, pero sí que creo que esta situación puede abrir la puerta a operaciones que nunca hubiesen estado encima de la mesa. Es decir, pues sí que creo que toda este relevo generacional que venimos hablando mucho tiempo, etcétera, de cadenas grandes, yo creo que sí que puede haber alguna oportunidad allí de alianzas estratégicas por ese camino, no por el descuento en sí del precio, que creo sinceramente no es una cosa que vaya a existir, y ya sabemos un poco el comportamiento tanto de la banca como de los operadores en la anterior crisis, con lo cual creo que es complicado, pero sí alianzas más estratégicas pensando en el futuro. Y en este caso, pues en nuestro caso en particular, estamos muy activos. Es decir, nosotros, igual que muchos otros, pues hay liquidez y estamos con un poco la mirada puesta en intentar seguir expandiendo el portfolio, ¿no? Pero no creo que a corto plazo se vaya a dar esa situación por lo que hablábamos, porque creo que tienen que venir aún de confirmarse, que sería una desgracia para todos, estos dos hitos, o sea, la temporada de verano y el invierno. Y ahí puede que, si es muy malo, pues puedan haber más oportunidades. A corto plazo yo creo que es complicado, sinceramente, la distancia entre las expectativas del vendedor y dónde está ahora mismo la posición compradora, que creo que está en ese descuento masivo que para mí no tiene demasiado sentido, ¿no? Y quizás me equivoque, pero yo lo veo así. Y esa distancia ahora mismo hace que creo que va a haber poca operación. Y luego está el tema de la deuda. O sea, yo creo que la deuda es el otro capítulo que va a marcar mucho cómo va a evolucionar el mercado de la inversión. Ahora mismo es muy difícil conseguir deuda para nuevos proyectos. La banca está centrada en un poco apoyar a los grupos que ya tiene financiados y a toda la situación que estamos viviendo, y por lo tanto
evidentemente veníamos de porcentajes de apalancamiento y de un acceso a la deuda relativamente fácil y barato, y cuando esa situación desaparece, pues eso también complica bastante el que los precios se puedan acercar, porque al final eso obliga a buscar mayor rentabilidad en los proyectos. No sé, Emiliano, si vosotros prevéis alguna derivada concursal de problemas financieros que puedan sucederse en el mercado. Sí, bueno, concursal más bien distress, ¿no? En el sentido de concurso, a fin de cuentas, es un mecanismo jurídico de gestión de una situación de insolvencia o de iliquidez. Nosotros pensamos, evidentemente esta crisis es muy distinta a la crisis de 2008-2009 y creo que los fondos que nos están llamando están bastante desorientados y tienen una visión muy simplista del mercado español. Estoy totalmente de acuerdo con Felipe en que no hay sangre en las calles, no estamos recogiendo cadáveres en los parques, afortunadamente, estas medidas de liquidez y de apoyo harán que las situaciones van a tardar unos meses en madurar y que dependerá de lo que ocurra este verano y lo que ocurra en la temporada de invierno, sobre todo en Canarias y también en Caribe. Por lo tanto, no va a haber oportunidades de lo que llaman fire sales este verano, en agosto o en septiembre, salvo contadas excepciones, pero de gente que lo que ha venido es a agudizar una situación, como dicen ahora en términos medios, médicos dicen pre-existing condition, ¿no? O sea, que ya tenías otro tipo de enfermedades y esta ha venido a rematarte, ¿no? Pero salvo que haya pre-existing conditions, esto a corto plazo no pensamos que pueda haber grandes oportunidades de distress. Dicho lo cual, yo soy menos optimista de lo que apunta Felipe. Porque Felipe tiene una visión lógica desde su atalaya institucional de grandes grupos, pero esa no es la mayoría del mercado español. El mercado español hoy en día sigue siendo un mercado esencialmente desconcentrado, esto con niveles de concentración que apenas llegan al 40-45%, tanto en vacacional como hotelero, y donde hay muchísimos jugadores individuales, familiares, en primera, segunda, tercera generación, donde la solidez financiera puede no ser puede no estar tan consolidada como la de los grandes grupos o no merecer los apoyos que merecen los de los grandes grupos, y que por contra tienen balance. O sea, pueden tener una cuenta de pérdidas y ganancias muy deteriorada, pero un balance bueno en el sentido que tienen la propiedad de los activos que pueden valer, ¿no? Entonces, yo sí creo, a mi juicio, el gran talón de Aquiles de toda la hotelería española en estos momentos, grandísimo, no está en los hoteles, sino más arriba, en la distribución. Sea turoperadores, OTAs, grandes marcas y líneas aéreas de conectividad. Es eso lo que puede estrangular al sector español. Y sobre todo a mucho pequeño y mediano propietario que no tiene una capacidad de gestión de la distribución propia. Y luego, por otro lado, el tamaño es relativamente pequeño y la solidez financiera, como digo, hay mucho inmovilizado en balance, pero no hay grandes recursos financieros. Y por lo tanto, esa gente puede sufrir particularmente, y ese sufrimiento puede constituir un gran incentivo en dos planos. Uno, el de la puesta en venta de activos que están totalmente amortizados y que no están apalancados, y por eso digo que la decisión no es una decisión sobre la base de deuda no atendible, sino sobre la base de un inmovilizado que no se puede poner en valor vía su explotación. Y que sí motive ventas que, entre comillas, van a ser por poco o mucho precio totalmente en beneficio, porque esos activos están amortizados. Y yo sí veo un deterioro de los fundamentales financieros a medio plazo muy importantes, sobre todo si continúa la sequía de ingresos unos meses, porque al final el ICO y los mercados te pueden poner mucha deuda, pero el gran problema de la deuda es que hay que devolverla. Muy bien. Voy a dar paso a Bruno, que creo sí que había alguna pregunta de los asistentes. Nos quedan muy pocos minutos y así también para poder hacer un poco las conclusiones del webinar. Muchas gracias, Albert. Sí, muchas gracias, Albert. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Gracias, Bruno. Oye, vamos a hacer un resumen rápido y breve de cómo ha ido la sesión. Me ha parecido fenomenal y muy, muy interesante.
claramente dejar marcada la palabra de poca visibilidad. No la teníamos hace 2 semanas, seguimos sin tenerla, y sobre todo que ahora con estas nuevas normativas o el decreto que va a salir desde la Secretaría de Estado, pues también vamos a tener unos costes operativos importantes. Me gusta mucho la frase de Felipe, de que tampoco hay que tener demasiada prisa en hacer demasiadas cosas, y yo creo que tienes mucha razón. Y como también dijo Ramón, cuando pasaron la ley del tabaco, pues se invirtió mucho dinero que a los 6 meses pues tampoco servía de nada, ¿no? Con lo cual nos van a marcar mucho también estas tendencias de cómo debemos abrir, nos lo van a marcar los tour operadores. Entonces, a nivel más jurídico, pues los contratos no se están acabando de cerrar, pero sí de redactar, y que son contratos que hay que buscar mucho más equilibrio entre propiedad y gestora. No hay que olvidar el tema de las compañías que tengan exposición en Caribe y sobre todo el tema de la deuda, y que es un tema de tesorería y de cash flow. Al final el oxígeno da para lo que da, los ICOs dan para lo que dan, y allí es cuando la liquidez que está en el mercado podrá entrar. Y estamos absolutamente de acuerdo también con Felipe que no van a haber grandes hard discounts ni bajadas de precio, sino que bueno, pues serán activos más cherry picking, y también veremos también alianzas entre compañías. Tenemos algunas preguntas y sobre todo me gustaría, si podéis ser breve los tres, hacer un wishing list de 3 puntos como máximo cada uno de vosotros de qué le pediríais al gobierno hoy. Ya veo la risa de Emiliano. Puedes empezar tú. He dicho 3 puntos y no 5. Pues lo primero es predecibilidad. O sea, está muy bien rodearse de expertos, pero nosotros necesitamos certezas, porque las cosas no pasan mañana, lo que estaba diciendo Ramón esta mañana. Esto hace un rato. Tú tienes que abrir el lunes, entre comillas, y el sábado te están diciendo cuáles son los protocolos que tienes que seguir. Esto es imposible para una industria. Lo segundo, coordinación. Coordinación tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito europeo. Esto porque... Y lo tercero y fundamental es que se escuche al sector, porque tenemos demasiados expertos diciendo demasiadas cosas que no han pisado ni un hotel, ni una agencia de viajes, ni un avión. Muy bien. Ramón. Lo mío, pues mira, los ERTES, que hoy no ha tocado hablar de ellos, pero mantenimiento de la posibilidad de tener unas condiciones similares a la de fuerza mayor con el apellido que le pongan, da igual, para que haya una capacidad de escalada de la incorporación de personal y que de momento tengamos cubiertos un alto porcentaje del coste de las plantillas. Después, las financiaciones están muy bien, pero como decía Emiliano, al final hay que pagarlo, por lo tanto, subvenciones. Y después, en la adaptación de los establecimientos, yo creo que ahí también tiene que participar de alguna manera comunidades autónomas, ayuntamientos, lo que fuere, también con aporte directo, con ayudas. Muy bien. Yo solo voy a decir una que es un poco más amplia, pero solo es una. Que es que ponga un poco en el centro del debate el sector turístico. O sea, yo creo que el sector turístico lleva años, desde todas sus vertientes, reclamando un papel más relevante. Y ahora mismo se pone de manifiesto que al no estar con los deberes hechos ni con la coordinación que toca, pues estamos un poco como estamos. En nuestro caso podemos comparar lo que pasa en España con lo que pasa, por ejemplo, en un país como Grecia, donde evidentemente el turismo está prácticamente, bueno, es un ministerio fundamental, ¿no? Dentro de nosotros no tenemos ni tan siquiera un ministerio específico. Ellos tienen no solo un ministerio específico, sino que dentro del propio gobierno es un papel muy relevante, y allí se están tomando una serie de medidas y hay una coordinación público-privada muy relevante, y todas las medidas que se están adoptando el sector las ve con buenos ojos porque, como decía Emiliano Ramón, no están avaladas solamente por expertos, sino que fruto de ese diálogo todas las medidas están mucho más aterrizadas y son mucho más prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poco en España. Muy bien. Pues para ser rigurosos, sobre todo con el tiempo, y haber contestado también a ciertas de las preguntas que estaban expuestas en el chat, vamos a dar por concluido esta sesión. Agradecer muchísimo a Emiliano, Ramón y Felipe y Albert, sobre todo también por la moderación. Decir que nos hemos mantenido sobre los 50 participantes durante toda la sesión, teniendo en cuenta que era un
un seminario, una sesión invitation only, y que, bueno, felicidades, muy interesante, muy profundo, y nada, y los que todavía nos escucháis, a vuestra disposición vía mail, que nos tenéis a todos más que controlados para lo que necesitéis. Una vez más, gracias a todos por participar. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.